Hospitalaria en la radio, como siempre, dar las recomendaciones del lugar y recordarles que nos visiten en las redes sociales. Búscanos en Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. También estamos en Telegram. Nos puedes encontrar como Guía Prehospitalaria. Y no olvides visitar nuestro portal www.guiaprehospitalaria.com. Y de inmediato le dejamos con nuestro queridísimo doctor Jonathan Mora. Adelante, doctor. Gracias, voz en off y no tan off, por la intro de siempre, sus acostumbradas intervenciones siempre oportunas. Nuevamente recapitular lo que la voz en off mencionaba: suscribirse es importante, que se suscriban a nuestras plataformas para que estén al tanto, como ya mencionaban anteriormente. Agradecer de manera efusiva a todas las personas que se mantienen al tanto de las publicaciones que realizamos, que nos dan su feedback, nos demuestran que están recibiendo el contenido. Agradecemos eso, esperemos que continúen estimulándonos a continuar, y nosotros continuaremos entonces tratando de llevar a ustedes cada día informaciones recientes, verídicas y actualizadas. Señores, el día de hoy tenemos que hablar sobre una problemática que no es nueva, es bastante discutida y que afecta directamente a los usuarios y directamente al bolsillo, y con repercusiones directamente a la salud de los usuarios del sistema de salud. ¿Exactamente qué es? Los usuarios que visitan los centros médicos privados se han dado cuenta, lo han demostrado, han externado sus quejas del tipo de asistencia que reciben una vez llegan a la sala de emergencia de los centros privados. ¿Por qué? Algunas clínicas tienen unas áreas de emergencia bastante modernas, amplias, pero la asistencia en la mayoría sigue siendo igual. Seguro y cédula. Cédula y depósito. No preguntan: ¿qué tiene usted, señor o señora? ¿Qué tiene su hijo? ¿Qué tiene su hija? ¿Qué le motiva a venir en esta sala de emergencia? Primero, pasó su hoja por el área de caja, le entregaron la hoja de admisión. Esas son las interrogantes iniciales que realizan los médicos de las emergencias de los centros privados, donde aseguran primero que el individuo que vaya a hacer uso de sus servicios haya aportado significa un respaldo económico que permita que ellos puedan hacer su trabajo. Tienen ustedes que saber que esto no es culpa del médico. Los centros privados como tal, si bien están llamados a brindar asistencia de manera loable a todos los usuarios que van a visitarle, no dejan de ser centros privados, no dejan de ser negocios, empresas privadas que deben garantizar que sus ingresos estén reservados por cada individuo que visite su sala de emergencia. Como ya mencionaba al inicio, estas quejas son eternas, tienen muchísimos años en discusión. Ha quedado evidencia de cómo muchas personas han retrasado su tratamiento, han retrasado su asistencia y han conseguido incluso perder la vida, han conseguido no prolongar su existencia, porque las emergencias privadas o de los centros privados deben garantizar primero que usted tenga la solvencia económica para entonces poder actuar en consecuencia, poder dar la asistencia de emergencia como su nombre bien lo describe. No son salas de urgencia, no son salas de consultas, son salas de emergencia que por demás en muchas ocasiones carecen del personal adecuado para cubrir emergencias. Me refiero, muchas de estas, como ya bien saben, están siendo cubiertas en su mayoría por médicos generales. No vamos a discriminar diciendo que el médico general no tiene la capacidad, el conocimiento y el entrenamiento para atender las diversas emergencias que pueden llegar. Ese es el día a día. Eso es lo que realiza el médico general. A lo que me refiero es que no siempre hay un personal especializado en emergencias o en otro tipo de especialidad médica que cubra, aparte del médico, cualquier interconsulta de inmediato. Es decir, pero si ¿cómo así que las salas de emergencia están cubiertas por médicos generales? Las salas de emergencias de los centros privados y los centros públicos, básicamente la estructura organizativa es el médico general, que le da
apertura que hace el triaje o la clasificación de los pacientes de acuerdo a las condiciones que presentan, y luego interconsultan los casos con un médico especialista en emergencias, un médico especialista en medicina interna, si es en el caso por ejemplo de pediatría, un pediatra, un ginecólogo. Así que el médico a su vez hace la introducción y el abordaje inicial. Pero que eso no tiene razón de ser, porque por ejemplo, acá en el programa hemos tenido la visita del doctor Alexis Castillo, médico emergenciólogo. Así es. Hemos tenido la visita del doctor Franklin Gómez, el cual es director de una residencia de emergenciología, y los demás médicos emergenciólogos que apoyan el proyecto Guía Prehospitalaria, que forman parte de nuestro equipo. Tenemos el entendido de que hay las suficientes residencias aquí y se gradúan los suficientes médicos emergenciólogos como para cubrir las plazas existentes. Pero no hay los suficientes recursos en los centros privados para pagarle los salarios a esos médicos especialistas. Para que no hay los suficientes recursos o no hay el deseo de pagar. No hay la disposición en muchos lugares de pagar por un médico lo que vale el médico emergenciólogo. Cubra ese servicio de 24 horas, 12 horas en una emergencia de un centro privado. Entonces tú sabes lo que me lleva a pensar eso. ¿Qué? Eso no es culpa del centro. Supone que aquí hay un Ministerio de Salud que debe precisamente, ahí vamos a llegar, precisamente vigilar esas situaciones. ¿Qué sucede en ese sentido? Hay dimes y diretes primero entre el Ministerio de Salud Pública como órgano regulador de lo que es el sistema de salud nacional. Existen jalones de pelo entre las administradoras de riesgo de salud de las ARS y los centros privados y los usuarios. Convergen entre todos esos actores un conflicto eterno que retrasa, que no permite que se dé el abordaje correspondiente a los usuarios. ¿Y quiénes sufren las repercusiones de esos dimes y diretes? Los usuarios, que no reciben primero una asistencia de calidad con un abordaje correspondiente en emergencia. Como dije al inicio, pero fíjate, no es restándole méritos a los médicos generales de las emergencias. No, porque no es restándole méritos, es que no son sus competencias. Exactamente, debe haber una organización, o existe una organización jerárquica en cuanto al conocimiento, en cuanto a la especialización. Pero entonces, y las emergencias no son las excusas. Fíjate algo, los conflictos aquí son a conveniencia, porque se supone que aquí no hay un ente más meticuloso con las auditorías que las ARS. Y existe específicamente en ese sentido el tema de lo que son las glosas de los expedientes médicos, que es un capítulo que más adelante podríamos solamente sentarnos a hablar de eso podemos hacer un programa entero. Pero es básicamente allí donde está la razón principal por la cual los centros privados tienen este conflicto que venimos mencionando al inicio, que es asegurarse de que el usuario que vaya a sus emergencias tenga con qué solventar la asistencia que le van a dar en esta emergencia. Es decir, que tenga el recurso económico, ya sea efectivo, ya sea plástico, o que tenga las garantías de una administradora de riesgo de salud, que tenga su seguro médico, en pocas palabras, que lo tenga activo, y que sea, aparte de eso, que la clínica trabaje con ese seguro. Porque obviamente esa es otra situación, que la clínica trabaje con el seguro que tú tengas. No es que la clínica no te vaya a atender, es que no trabajamos con ese seguro. Que esa es otra cosa que yo no he entendido nunca. Porque yo trabajo con esta ARS y con esta no. Por lo que mencionamos anteriormente, existen unos conflictos eternos entre las administradoras de riesgo de salud, que son las que pagan a las clínicas las veces que yo vaya a emergencia. Le pagan una cuota que retienen de mi pago a la ARS mensualmente, se la facilita a la clínica dependiendo de la asistencia que me brinde la clínica. Que ese es otro punto muy importante. No se puede perder de vista, y lo mencionaste anteriormente, el hecho de que al final es un negocio. Y en eso estamos completamente claros. O sea, yo tengo un centro médico privado, una clínica, como le conocemos aquí en el país, y yo tengo gastos.
y esos gastos deben solventarse. Entonces, Naturalmente. cada vez que yo brindo una atención, obviamente yo tengo que tener una recuperación económica para Así yo es. poder cubrir eso. Entonces, no nos vamos tampoco a hacer los locos y a decir que son unos indolentes, desalmados, que dejan morir a los pacientes. No, 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 vamos a estar claros. Y ha sucedido. Cuando te llega un paciente a la emergencia, ok, se le brinda la atención. Así es. El paciente ya salió de su Wow, situación. sí, de su situación Ya de el emergencia paciente en este está momento. en su casa haciendo su vida nuevamente normal. Pero la ARS en su auditoría dice que no me va a cubrir esos gastos. Entonces, yo como negocio, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a remunerar a mí ese gasto? Eso es una pérdida para el Así centro. es. Y los que pertenecemos al área de la salud, sabemos aquí que cualquier emergencia tiene un gasto significativo en cuanto a atención se refiere. Eso es correcto. Entonces, también tenemos que estar claros que si nos llevamos de eso, fácilmente con 5, 10 emergencias no cubiertas que tú atiendes, te quiebra un centro clínico. Y ya ha sucedido de centros que han tenido que cerrar sus puertas o cerrar algunos de sus servicios porque no tienen la retribución. Pero que fíjate se que les ahí no brinda. sale nadie a defender el centro. No Existe- sale nadie. Existe una asociación que algunos la tildan de demoníaca, que es el Andeclip. Andeclip, la Asociación Dominicana de Clínicas Privadas. Esta asociación, que es, digamos que la forma que tuvieron que buscar los centros privados para poder unirse y reclamar en ese sentido, porque al final son un grupo empresarial. Esta sociedad de clínicas privadas es la que puede salir al frente en algunos de los conflictos que existen entre las administradoras de riesgo de salud, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Ese entramado, que en algunos podrían incluso ser demasiadas instituciones para un sistema de salud, es esta asociación la que sale al frente a tratar de mediar en algunos conflictos, y es también alguna de las que empuja a que otras clínicas que no ven solamente el sentido pecuniario en la atención de la emergencia se viren hacia este tipo de modelo, donde garanticen primero que sus recursos se vean asegurados antes de dar la asistencia. No estamos de acuerdo ahí. No. Ningún que las clínicas que no están orientadas en un sentido pecuniario se viren a este. No, eso no es así. No, espérate, porque no podemos desinformar. No es que son unos hijos del Averno, hijos de las tinieblas, que no les importa el paciente, sino solo la remuneración económica. No es así. Lo que sucede es que hay gastos que solventar. Incluso dar una atención de calidad a un paciente conlleva un gasto económico. Porque no podemos tampoco decir una cosa por otra. No es que necesariamente los centros clínicos solamente estén orientados a la parte económica. Es que al final, cuando tú analizas la situación de forma integral, tanto desde dentro, como lo hacemos nosotros que conocemos al sistema, porque pertenecemos al sistema, como de fuera, como usuarios que hemos sido del sistema. Entonces, al final, tú te das cuenta que el conflicto de intereses no es tal, sino más bien simple dejadez de las autoridades competentes. Entonces entiende que es una falta de vigilancia y de aplicación de la norma. No una falta de vigilancia y de aplicación, es simple, no me da la gana de hacerlo. Existen, como te Y decía al inicio, muchas lagunas también aparte en el tema jurídico. Una discusión, como te mencionaba al inicio, una discusión eterna con este conflicto, cuando los usuarios han alzado su voz y reclaman: fui a tal centro privado, lo primero que me exigieron para atender a mi familiar que llegó de emergencia fue realizar un depósito para poder ingresarlo. Bueno, aquí hay centros que el depósito son 200. Pero 200 pesos. 200,000. Y si no está el depósito, no te lo reciben en la emergencia. ¿Y la salud de ese individuo? El problema es que si el médico de la emergencia
te lo recibe y no aparece el dinero, el médico tiene que buscar 200,000 pesos. O sea, el médico que brinda la asistencia también tiene que asumir el costo por la atención de ese individuo que vino. Obviamente, porque en todo centro de salud, tanto público como privado, existen protocolos de actuación. Y si usted se salta los protocolos, usted individualmente tiene que asumir las consecuencias. Pero en ese sentido te decía que es una discusión tan antigua que incluso pudimos encontrar en las investigaciones que estuvimos realizando resoluciones del 2010, del 2008 y del 2009 en donde se discutía acerca de esta problemática. Es decir, que no es un problema que viene dado de la pandemia hacia acá, de los últimos 5 años. ¿De cuál pandemia? Eso es un tema que viene desde que se promulgó la Ley de Seguridad Social. Entonces, en ese sentido, en los últimos años, las autoridades tuvieron que, aparte de la ley que existe, que regula este tipo de situaciones y que manda a cómo debe ser la asistencia, tuvieron que salir resoluciones como por ejemplo la resolución 156-2008, que esta reafirmaba el compromiso que tenían las clínicas con brindar la asistencia a los pacientes y también prohibía el cobro de anticipos, que son los que afectan directamente la asistencia de los individuos, porque la situación es que usted llega a la sala de emergencia, como le mencionaba al inicio, le solicitan cédula si es un adulto, carnet del seguro, no tiene seguro, depósito de anticipo para poder pasar a donde el médico para que lo examine, sin aún saber qué condición tiene ese individuo o si la situación que presenta, dígase que sea una emergencia, como puede suceder, usted tiene una urgencia médica que lo que necesita es una consulta y usted acude a la emergencia, pero primero te cobran la emergencia. Mira, yo te voy a poner te voy a plantear dos situaciones para que tú veas que es simplemente medalaganarismo de las autoridades para no hacer nada. Existe una laguna o varias lagunas. Sí, en este sentido. En cuanto a la Ley de Seguridad Social, en cuanto a las resoluciones y demás, etc, etc, etc. Así es. Desde hace muchísimo tiempo se viene hablando de la estabilización de los pacientes en la emergencia. Pongamos como ejemplo los accidentes de tránsito. Sí. Ahora bien, ¿qué es una estabilización en una emergencia? El paciente que me llega a la emergencia con una fractura en miembro inferior a causa de un accidente de tránsito. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo yo voy a considerar que está estable? Es la misma estabilización la de este paciente que el paciente que me lleva con trauma craneoencefálico severo. Naturalmente que no, los recursos a utilizar son mayores. Ahora bien, el gasto es mayor para estabilizar. Nadie me detalla a mí qué es estabilización, porque si me llega a una situación en la que estabilización significa derivar inmediatamente a quirófano y yo no cuento con un quirófano en ese centro clínico porque no brindamos esa atención y desde la emergencia te digo que no puedo brindar la estabilidad que requiere ese paciente, yo soy un hijo de las tinieblas que solo estoy pensando en no ayudarlo porque no hay dinero. ¿Me estás entendiendo dónde vienen las lagunas? Entonces eso es una laguna. Jurídicamente, ¿qué es estabilizar un paciente? Entonces tenemos una ley de salud, tenemos una ley orgánica que digamos que ya está desfasada. Pero yo te voy porque es del 2001. Te voy a plantear otra situación. De la población ha cambiado. Vamos a plantear otra situación acá. Tú tienes varios años ya cotizando en tu seguridad social. Es decir, que tú tienes varios años pagando una ARS. Así es. Tú sueles utilizar a menudo tu ARS, tú sueles estar buscando atención médica. Que en mi caso pasan años antes de procesar mi seguro, incluso en una consulta privada, ¿verdad que o en una sala de emergencia, que es lo más común, pero sí visitamos la privada, pero le digamos que en el caso de la emergencia con muy poca ocasión. Es lo que imaginé. Entonces ahora yo te voy a preguntar. En periodos que digamos 2-3 años que tú no utilizas tu seguro, ¿cuántas veces que tú recuerdes tu administradora de riesgos de salud
se ha comunicado contigo para que de manera preventiva tú acudas a una consulta, hacerte un chequeo general? No, no está contemplado. Sin embargo, en la Ley de Seguridad Social está contemplado que las ARS deben hacer eso, deben hacer una labor preventiva con tu Deben salud. estimular a que la persona no se enferme. Entonces, óyeme, podemos hacer un pequeño sondeo ahora mismo. Sí. Y yo me atrevería a decir que el resultado va a ser 0. Que ninguna ARS se ha comunicado nunca Ni siquiera la contigo estatal. Ni siquiera la estatal. para que tú vayas a un chequeo rutinario. Nunca ninguna ARS se ha interesado en el hecho de que tú cumpliste, qué sé yo, 35, 40 años, que hay consultas que ya deberías hacer por Claro. temas de edad. Así es. Ninguna ARS se ha comunicado nunca con un usuario para que acuda a una consulta en ese sentido. Y eso es medicina preventiva. Aún nos queda mucho trecho en el tema de la salud y lo mencionamos Ahora bien, en videos anteriores. la pregunta Que sería, debemos sentarnos a actualizar lo que son cada uno de estos protocolos, de estas leyes y de estos procedimientos. las autoridades no lo saben eso. Lo saben, lo tienen en conocimiento. Pero las demás autoridades reconocen que son mediadores de este conflicto. El Ministerio de Salud Pública A conveniencia. ha externado en algunas ocasiones Cuando que conviene está solo somos en mediadores. plena disposición de reunirse con todos los actores involucrados y buscar una solución a este conflicto. Pero El ya detalle han está en que existido yo, resoluciones te aseguro que si revisamos con detenimiento, la competencia de las autoridades va más allá de simplemente ser mediadores y reunirse con los actores. claro, son figuras que deben ser en función de rectoría y de coordinación. Pero como te decía anteriormente, el conflicto es tan antiguo que en el año 2009, por ejemplo, a raíz de un fallecimiento de una figura importante del país, surgió otra resolución aparte de la del año anterior, que es la resolución, digamos que 165-2009, donde ordena que se debe reconocer la asistencia médica de emergencia en todos los centros privados. Una resolución, aparte de la ley que existe, que ordena que deben reconocer las clínicas o los centros privados que la atención de emergencia debe ser brindada de manera amplia y de manera abierta a todos los usuarios que se acercan en sus centros, brindarle la asistencia y luego entonces el tema económico de si tiene cobertura de su ARS en ese centro, si tiene las garantías económicas para hacerlo, por un tema que es el mandatorio de la ley, por un tema de beneficencia para el individuo que está buscando la asistencia en ese momento. Entonces, si nos llevamos siempre de emitir ordenanzas, de emitir resoluciones y no nos sentamos a negociar con las instituciones que están involucradas en este sentido, tanto las empresas privadas como son los centros privados y sus asociaciones, como también los organismos de administración, como por ejemplo son las ARS y demás, para resolver este tema y llevar entonces a la población un compás de espera, una tranquilidad de que cuando usted presenta una condición de salud, lo que prime sea el beneficio de su condición médica, no el interés económico de la institución que le va a brindar la asistencia. Pero caemos a lo mismo, que es una atención amplia en emergencia. Hay como muchas lagunas. Y aquí hago la pregunta, no de manera sarcástica, sino desde mi ignorancia en el tema, que tú como médico podrás arrojarme luz. ¿Qué es atención amplia en una emergencia? Atención amplia debe aplicarse en el sentido de que no sea simplemente mirar al individuo, sino asistirlo, tratar de identificar la condición que presenta, y si el centro no posee las herramientas para poder completar la asistencia del mismo, pues entonces que lo derive a un centro que sí lo tenga, pero primero que estabilicemos, que es la palabra clave en este asunto. Ok, volvemos al mismo caso, fractura miembro inferior, yo recibo en emergencia, canalizo para tener una vía permeable, yo brindé atención amplia. No simplemente miré el paciente, yo brindé una atención amplia. Y lo derivo porque no tengo las condiciones. Hasta llegar a otro centro. Pero no es lo que ocurre en la mayoría de los mismos, sino que primero le dicen, bueno amigo,
esto es lo que hay. Porque ahí surge la siguiente pregunta. Ok, brindo una atención amplia. Cuando la ARS, que tiene que darle una cobertura a ese usuario, en el centro en donde llegue a recibir ya la atención Así definitiva. Y estamos hablando de una fractura en miembro inferior, es un paciente que probablemente va a necesitar osteosíntesis, va a necesitar intervenciones quirúrgicas, En demás. repetidas ocasiones. Me dice a mí que brindé una atención amplia en la emergencia, que no me va a cubrir esa atención porque no viene al caso, que hay cosas. ¿Quién me va a remunerar ese? Allí entonces surge esa misma cuestionante se les puso a lo que es la dirección del Colegio Médico Dominicano, la dirección de lo que es el Ministerio de Salud Pública, y convergen en la siguiente situación: es que hay una desconfianza en el sistema de salud, porque muchos estiman que está en manos privadas y que está en manos de las administradoras de riesgo de salud, que son las que, digamos, que gobiernan o determinan en ese sentido la asistencia que brindan o no los centros. Entonces, hasta tanto no se democratice este tema, no se vuelva a sentar Entonces, las bases, vamos a seguir teniendo los mismos inconvenientes. Entonces, ¿cuál es la función de la superintendencia? Lo mismo que te decía anteriormente, son demasiadas entidades públicas para trabajar el tema de la salud, y al final ninguna puede tener la voz cantante y sonante, decir esto es lo que se va a hacer y esto es lo que hay que empezar a implementar mañana. La ley, ni siquiera una ordenanza personal, la ley. Entonces, hasta tanto estas instituciones no... O sea que por ahora tenemos 70 instituciones velando por lo mismo, y como somos muchas, yo no lo voy a hacer porque alguna lo hará y todas se recuestan de eso y ninguna lo hace. Entonces, el tema que mencionamos desde el inicio es la atención que reciben los usuarios en la sala de emergencia. Si ya vimos el trasfondo que existe y que para muchos de los usuarios es desconocido, el tema debe seguir sobre la mesa. Como usuarios necesitamos recibir una atención correcta, una atención adecuada a nuestras condiciones de salud, independientemente de si tenemos o no los recursos en ese momento. Entonces, como sociedad debemos estar pendientes de que todos los actores, tanto los centros privados y los usuarios, se vean beneficiados, que la ley le dé cobertura, y sobre todo que siempre existe en la mesa de negociación un órgano rector que pueda poner orden en este desorden mayúsculo. Entonces, una pregunta ya casi finalizando, ¿verdad? Sí. Con este tema. Asumiendo en el muy utópico caso de que seamos un estado plenamente funcional, Sí. Yo como usuario entiendo que tuve dificultad durante una emergencia de salud, y como en todo estado funcional, yo voy a proceder a entablar una demanda, ¿verdad? Porque tengo que ser resarcido por esa negligencia, llamémosle así. ¿A quién se supone que en este entramado de irresponsabilidad, de negligencia, dejadez o cualquier otro adjetivo con el que se le quiera llamar, que caben muchos, al centro clínico que está cuidando? Tu respuesta a esa cuestionante se resume en una institución, en otra institución, en este caso sería la CISARRIL, que más adelante podremos ampliar en ese sentido para que los usuarios conozcan de las responsabilidades que tiene esta institución. Así que gracias por la anuencia, gracias por la asistencia en estos videos. No olviden, como siempre, darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal, y nos vemos en la próxima.